Hay silencios que persiguen más que 1000 palabras. Hay ausencias que pesan más que cualquier presencia. Y hay personas que, sin buscarlo, sin rogarlo, sin gritarlo, se quedan grabadas para siempre en la mente de alguien, pero no por lo que dieron, sino por lo que proyectaban, no por lo que insistieron, sino por lo que representaban. Y tú puedes convertirte en ese tipo de persona, en alguien que no se olvida, en alguien que, aunque ya no esté, aunque no diga nada, sigue ahí, dando vueltas en su mente, apareciendo cuando menos lo esperan, volviendo como un pensamiento que no se puede apagar. Y lo más impactante de todo esto es que no necesitas manipular, ni fingir, ni rogar. Solo necesitas entender cómo funciona el deseo, cómo opera la mente humana y cómo el estoicismo, esa filosofía que parece fría desde afuera, en realidad es una fuente brutal de poder emocional que te vuelve magnético, impredecible, inolvidable. Hoy vas a aprender cómo hacer que esa persona piense en ti incluso cuando no quiera. Incluso cuando intente distraerse, incluso cuando te haya dado por perdido. Vas a aprender cómo dejar una huella emocional tan profunda que el recuerdo de ti será imposible de ignorar. Y si este mensaje ya te está haciendo ruido en el corazón, compártelo, porque alguien más necesita recuperar su poder en silencio. Primer principio. Desaparece estratégicamente para crear escasez emocional. El error más común cuando alguien se aleja, ignora o cambia su actitud es intentar recuperar la conexión forzándola. Llamadas, mensajes, preguntas, reacciones emocionales. Todo eso solo consigue una cosa: perder valor. Cuando tú estás disponible todo el tiempo, la otra persona no tiene espacio para sentir tu ausencia. Y si no siente tu ausencia, no puede empezar a extrañarte. Y si no te extraña, no pensará en ti. Y si no piensa en ti, te reemplaza en su mente con cualquier distracción pasajera. Por eso, el primer paso no es hablar, es desaparecer estratégicamente. No se trata de un juego inmaduro, no es venganza, es reconstrucción. Es entender que tu silencio, cuando va acompañado de transformación personal, es mucho más poderoso que 1000 explicaciones. Cuando tú dejas de buscar, no solo creas espacio, creas escasez. Y lo que es escaso, se valora. Lo que es común, se ignora. En ese silencio, la mente de la otra persona empieza a hacer suposiciones. ¿Estará bien? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Ya no siente nada? Esas preguntas generan ansiedad emocional. Y la ansiedad hace que te piense más, no porque lo obligaste, sino porque lo provocaste con tu ausencia. Pero atención, desaparecer sin mejorar es inútil. El silencio sin evolución no deja marca. Por eso, mientras tú te apartas, debes crecer, mentalmente, físicamente, emocionalmente, que cada día que pase sin ti, sea un día donde esa persona pueda imaginar que estás mejor sin su presencia. Entonces no solo te pensará, te empezará a extrañar. Y cuando alguien extraña sin tener acceso, el deseo crece y el recuerdo se vuelve más fuerte que la realidad. Si alguna vez cometiste el error de quedarte rogando donde no te valoraban, escribe en los comentarios: ahora me retiro con poder. Y recuerda, tu ausencia bien usada es tu mejor presencia. Segundo principio, transfórmate en símbolo, no en opción. El deseo no se mantiene por alguien que simplemente está ahí. Se mantiene por quien representa algo más grande. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Tratan de gustar, tratan de encajar, tratan de ser suficientes. Pero tú no fuiste creado para conformarte. Fuiste creado para destacarte. Y destacar no significa hacer más ruido, significa tener más significado. Las personas no se apegan solo a lo que ven, se apegan a lo que esa persona representa en su vida. El que representa paz se recuerda en los días de caos. El que representa sabiduría se busca cuando todo lo demás falla.
El que representa fuerza emocional se admira desde la distancia, y tú puedes convertirte en eso, en símbolo, en presencia que inspira, en alguien que, al marcharse, deja una especie de vacío espiritual. Pero eso no se logra reaccionando emocionalmente a todo. No se logra publicando indirectas, no se logra queriendo demostrar que estás bien, se logra encarnando ese bienestar, se logra viviendo tan centrado, tan enfocado, tan comprometido contigo, que el mundo note tu cambio, aunque tú no digas nada. Cuando esa persona ve que tú sigues firme, sin rogar, sin justificarte, sin retroceder, entonces te percibe como algo distinto, no como una opción más, sino como alguien que representa aquello que no ha podido construir por sí misma. Y eso no solo atrae, eso obsesiona, porque no está buscando tenerte, está buscando sentir lo que tú haces sentir. Y esa energía no se copia, solo se recuerda. Si estás en ese proceso de transformación, deja que se note sin gritarlo, porque el símbolo más fuerte es el que habla sin hablar. ¿Te está impactando este mensaje? Entonces suscríbete, porque lo que viene después te va a dar aún más poder. Y si ya te sentís identificado, comparte este video con alguien que necesita recuperar su dignidad en silencio. Tercer principio, eleva tu valor personal hasta que tu ausencia se sienta como una pérdida. Nada atormenta más la mente que perder algo que en su momento fue subestimado. Pero para que eso ocurra, tú tienes que elevar tu valor, no para impresionarlo, sino para que su subconsciente entienda que ya no estás al mismo nivel. Cuando te alejaste por primera vez, probablemente no te tomó en serio. Pensó que ibas a volver, que seguirías ahí, que era cuestión de tiempo, pero el tiempo, cuando lo usas bien, se vuelve tu mejor aliado. Cada día que pasa sin ti es una oportunidad para que tú subas de nivel en silencio, sin necesidad de mostrarlo, sin necesidad de restregarlo, solo con tu avance, con tu foco, con tu energía distinta, haces que tu ausencia duela más, porque ya no eres el mismo que antes. Ya no te afecta lo que antes te desestabilizaba, ya no reaccionas con ansiedad, ya no estás dispuesto a tolerar migajas. Y esa evolución, aunque no se vea en una foto ni en un video, se percibe. La otra persona lo siente, porque de pronto el acceso que tenía ya no lo tiene. El control emocional que ejercía sobre ti ya no funciona. Las palabras que antes te movían ya no te sacuden. Y cuando se da cuenta de eso, entra en crisis interna, porque perdiste el miedo a perder. Y quien no tiene miedo a perder, tiene poder. Así es como tu valor comienza a pesar, no por lo que dices, sino por lo que eres. Y en ese momento, tu recuerdo se convierte en una especie de espejo incómodo, uno que le muestra que te está perdiendo justo cuando empezabas a florecer. Ese es el tipo de presencia que se vuelve imposible de borrar, porque no te fuiste como víctima, te fuiste como alguien que ya no encajaba en un lugar pequeño. Deja que lo note, deja que lo sienta. No expliques, no aclares, no justifiques, simplemente crece. Y cuando creces en silencio, gritas más fuerte que cualquier discurso. Cuarto principio, elimina el apego emocional sin perder el magnetismo. Muchos creen que el desapego significa indiferencia, pero el verdadero desapego estoico no es frialdad, es libertad. Es poder elegir quedarte o irte sin que eso defina tu valor. Y cuando tú ya no estás emocionalmente atado a esa persona, cuando ya no necesitas su atención, su aprobación, sus mensajes, algo cambia. Se rompe el equilibrio que antes tenía el control, porque antes tú eras el que esperaba, el que sufría, el que vivía pendiente. Ahora tú estás enfocado en otra cosa, en tu disciplina, en tu progreso, en tu paz mental. Y ese cambio se nota. No necesitas ignorar para llamar la atención. Solo necesitas estar tan comprometido contigo que ya no persigues lo que antes te desbordaba.
Y ahí sucede la paradoja. Cuando ya no necesitas que te piense, empieza a pensarte más, porque el desapego genera curiosidad. Y la curiosidad es la primera semilla de la obsesión. Empieza a preguntarse por qué ya no reaccionas, por qué ya no sientes lo mismo, por qué ahora estás más presente en tu vida y menos disponible para la suya. Ese es el verdadero magnetismo, el que nace del dominio emocional, el que no se compra, el que no se finge, el que no se puede ignorar. Cuando ya no dependes de nada externo, tu energía cambia. Te vuelves más atractivo, más misterioso, más completo. Y todo lo que está incompleto te empieza a buscar porque quieren robar un poco de lo que tú ya construiste por dentro. Si estás empezando a sentir ese desapego sano, ese foco nuevo, esa energía más fuerte, escribe en los comentarios: ya no dependo, ahora decido. Y si esta parte te dio claridad, compártela con alguien que necesita aprender que el verdadero poder no está en retener a nadie, sino en liberarse por completo. Quinto principio: la indiferencia selectiva que despierta su ansiedad emocional. No hay nada que desestabilice más a quien te subestimó que tu capacidad para seguir sin mirar atrás. Pero no se trata de fingir que no te importa. Se trata de que realmente te dejes de importar lo que ya no suma. Y cuando eso ocurre, algo cambia profundamente en la dinámica. Antes, cada gesto suyo te sacudía. Un mensaje, una reacción, una historia vista, y tu mundo emocional temblaba. Ahora, simplemente ya no esperas nada, no porque estés herido, sino porque estás despierto. Despierto al valor de tu paz. Despierto al peso de tu tiempo. Despierto a todo lo que dejaste de hacer por estar enfocado en alguien que jamás se detuvo por ti. Y ahí empieza la magia, porque la otra persona, al notar tu indiferencia selectiva, entra en desequilibrio emocional. Tú antes reaccionabas, ahora no. Tú antes te desvivías por obtener su atención. Ahora simplemente la ignoras si no viene con respeto. Y en ese contraste, en esa nueva versión tuya que no se deja llevar por migajas, el otro empieza a confundirse, porque ya no sabe qué lugar ocupa en tu vida. Y esa incertidumbre es veneno para el ego. La mente empieza a imaginar escenarios. ¿Será que ya está con alguien más? ¿Será que dejó de quererme? ¿Será que realmente le soy indiferente? Y todas esas preguntas solo tienen una consecuencia. Empieza a pensar más en ti y tú no hiciste nada. No lo llamaste, no rogaste, no publicaste indirectas, solo te alejaste con clase y seguiste avanzando como si tu alma pesara más que cualquier juego emocional. Esa es la diferencia entre quien espera y quien se transforma. Tú ya no estás en modo espera, estás en modo crecimiento, y eso se nota. Sexto principio: cultiva el misterio con tu evolución silenciosa. El misterio no se trata de ser alguien distante o difícil de leer por estrategia. El verdadero misterio nace cuando tu vida empieza a hablar por ti. Cuando no cuentas todo lo que haces, cuando tus avances no están en tus redes, sino en tu rutina, cuando tu disciplina, tu enfoque, tu calma comienzan a ser evidentes sin que tengas que mostrarlo. Y eso genera algo que nadie puede evitar: curiosidad. Esa persona que antes pensaba tenerte bajo control emocional, ahora ya no sabe en qué estás. No sabe con quién hablas, no sabe qué estás pensando, no sabe qué estás planeando. Y como ya no estás pendiente de llamar su atención, como ya no reaccionas como antes, como ya no apareces cuando te necesita, comienza a hacerse preguntas. Y esas preguntas son poderosas, porque la mente necesita cerrar ciclos. Y tú no le estás dando eso, no le das el cierre que esperaba, no le das el papel de víctima, no le das ninguna explicación. Solo sigues, avanzas, creces, y tu silencio se vuelve más fuerte que cualquier palabra. Ahí es donde el misterio se convierte en presencia,
Estás ausente físicamente, pero presente en su mente, porque el misterio activa la imaginación. Y cuando alguien te empieza a imaginar constantemente, no te puedes sacar de su cabeza. Ahora piensa esto. Cuando tú evolucionas sin decir nada, sin anunciarlo, sin tratar de probarlo, tu energía cambia. Y esa nueva energía hace que incluso sin verte, sin saber de ti, esa persona sienta tu transformación. Y eso no se olvida. Si alguna vez te dijeron que tenías que hacerte el interesante, olvídalo. No se trata de fingir, se trata de convertirte en alguien interesante. Y lo serás cuando crezcas en silencio, mientras todos te observan desde la duda. Si estás en ese proceso de evolución silenciosa, escribe en los comentarios: mi cambio se notará, aunque no lo anuncie. Y si esta parte te hizo pensar diferente, compártela. Tal vez alguien que hoy está rogando atención necesita aprender que el verdadero poder está en volverse inolvidable sin hacer ruido. Séptimo principio. Reconstruye tu vida de forma visible pero inaccesible. Uno de los errores más frecuentes cuando alguien intenta recuperarse emocionalmente es esconderse, aislarse, desaparecer del todo. Y aunque el silencio es poderoso, el objetivo no es volverte invisible, sino volverte inaccesible, que es muy distinto. Cuando la otra persona puede verte, pero ya no puede acceder a ti como antes, cuando sabe que estás bien, pero no puede tocar ese bienestar, cuando te observa avanzar, pero no tiene forma de acercarse sin sentirse incómoda o fuera de lugar. Ahí es cuando tu recuerdo comienza a doler. Tu reconstrucción debe ser notoria. No con arrogancia, no para impresionar, sino para que tu energía refleje algo muy claro: que ya no estás roto, que ya no estás esperando, que ya no estás disponible para repetir lo mismo. Y eso desde afuera genera un efecto brutal, porque lo que antes era un "te tengo seguro", ahora se convierte en ¿qué hice para perder eso? Y esa pregunta, repetida en silencio, es lo que hace que alguien no te pueda sacar de su mente. Tú no necesitas publicar frases profundas ni indirectas disfrazadas. Solo necesitas que tu vida muestre que te estás construyendo con convicción, que estás ocupando tus días en ti, que estás enfocado en crecer, en avanzar, en sanar, y que el lugar que esa persona ocupaba ya no está disponible, porque lo ocupaste tú. Cuando te reconstruyes así, el mensaje es claro: no volviste a ser el de antes, te convertiste en alguien completamente distinto. Y ahora, para estar contigo, también hay que merecerlo. Eso es poder, eso deja marca, eso se recuerda, incluso en silencio. Octavo principio: borra toda necesidad, deja solo elección. La necesidad se huele, se nota en la forma en que miras, escribes, reaccionas. Y cuando actúas desde la necesidad, la otra persona siente que tiene poder sobre ti, y nadie desea de verdad lo que puede controlar fácilmente. Pero cuando tú eliminas toda necesidad, cuando no te mueve el miedo a perder ni la desesperación por volver, todo cambia. Ya no llamas para suplicar, ya no esperas respuestas con ansiedad, ya no dependes de si te piensa o no. Ahora todo lo que haces, lo haces por elección. Si estás, es porque quieres. Si das, es desde la abundancia. Si respondes, es desde el equilibrio. Y eso es tan raro hoy en día, que genera atracción instantánea, porque lo que se elige con libertad se valora más. Y cuando la otra persona nota que tú podrías estar con cualquiera, hacer cualquier cosa, pero aún así mantienes tu esencia, empieza a entender que no está frente a alguien común. Estás frente a alguien que no ruega, que no mendiga, que no corre detrás, que simplemente elige o no elige, y eso es todo. Ese nivel de desapego, bien encarnado, no te vuelve frío, te vuelve claro, y lo que es claro
perturba a quien estaba acostumbrado a manipular desde la confusión. Así es como el recuerdo de ti deja de ser un capricho momentáneo y se transforma en una constante, porque fuiste una elección madura, no una reacción emocional. Y lo que no se obtiene fácilmente, se piensa más. Si estás soltando la necesidad, dejando solo espacio para elecciones firmes, escríbelo en los comentarios. Ahora no necesito, ahora decido. Y si esta parte te abrió los ojos, no la guardes para ti. Compártela con quien aún cree que rogar atención es forma de amar. 9º principio. Sé espejo de lo que no se atreven a hacer. Hay algo profundamente inquietante en encontrarse con alguien que encarna justo lo que tú no has logrado construir en ti mismo. Y eso es lo que debes ser, un espejo, no de sus gustos, no de sus deseos pasajeros, sino de su vacío, de aquello que aún no ha dominado, de aquello que no sabe cómo alcanzar. Cuando esa persona te mira y ve calma mientras vive con ansiedad, empieza a pensar en ti. Cuando te ve actuar con dirección mientras ella misma vive perdida, empieza a compararse. Y en esa comparación, tú te vuelves una especie de ideal inalcanzable, no porque te hayas puesto en un pedestal, sino porque fuiste coherente con lo que ella no ha sabido sostener. Ahí nace el verdadero anclaje emocional, no en los halagos, no en los gestos románticos, no en las promesas, sino en esa conexión silenciosa que despierta incomodidad e inspiración al mismo tiempo. Y esa incomodidad es justo lo que hace que no pueda dejar de pensarte, porque representas eso que le falta, porque encarnas esa versión que no sabe cómo activar en su propia vida. Pero atención, tú no estás ahí para completar a nadie, no eres parche emocional, no eres guía espiritual. Eres una presencia firme que muestra lo que se puede ser cuando uno se compromete consigo mismo. Y por eso mismo te recuerda, te piensa, y aunque no lo diga, se compara. Porque mientras más grande es la diferencia entre tu camino y su estancamiento, más fuerte es el eco que dejas cuando te vas. 10º principio, conviértete en legado, no en recuerdo. Hay personas que simplemente se recuerdan, y otras que se vuelven parte de tu historia. Una conversación, una frase, una actitud, y se te quedan para siempre. Tú no estás aquí para ser una experiencia más, estás aquí para ser una huella, no un nombre que se menciona de vez en cuando, sino una energía que se revive en los momentos de silencio, en los días difíciles, en las noches donde el vacío pesa, en los instantes donde se mira hacia atrás, y se comprende que tu presencia fue algo más profundo. Ese es el impacto estoico. No haces ruido, no suplicas amor, no imploras atención, pero cuando pasas por la vida de alguien, dejas algo que no se puede reemplazar, un estándar más alto, un ejemplo de control emocional, una prueba de que se puede amar sin perder la dignidad. Una señal de que se puede soltar sin dejar de sentir. Y cuando alguien se cruza con eso, aunque te pierda, no te olvida. Aunque te ignore, te recuerda. Aunque no vuelva, nunca deja de pensarte. Ese es el legado emocional. Y solo lo construyen quienes tienen el coraje de soltar, crecer y elegir la coherencia por encima del deseo impulsivo. Tú no estás para llenar un espacio, estás para dejar una marca. Y si lo haces bien, no te necesita presente para sentirte cerca, porque algo de ti se le quedó dentro, y eso nadie lo puede borrar. Ya no corres detrás de nadie, ya no suplicas que te entiendan, ya no vives desde la carencia. Ahora sabes que la única forma de ser inolvidable es ser íntegro, coherente, silencioso, pero fuerte, presente, aunque no estés. Ya no necesitas forzar nada, porque tu energía, tu avance, tu madurez se encargan de todo. Y cuando esa persona piense en ti, porque lo hará, no recordará tus palabras, recordará cómo se sentía al tenerte cerca,
Y lo que se siente profundo jamás se olvida. Si llegaste hasta aquí, es porque estás despertando. Estás entendiendo que tu poder no está en perseguir a nadie, sino en convertirte en alguien imposible de reemplazar. Y si este mensaje te habló directo al alma, suscríbete, comenta y compártelo con quien necesite recuperar su fuerza interior. Hoy aprendiste cómo hacer que no pueda sacarte de su mente. Ahora es momento de que tú te metas de lleno en tu propósito. Todo empieza contigo y desde ahí el mundo no podrá ignorarte.